Ahora, a veces no basta con estudiar los estratos de un solo lugar, sino que a veces hay que estudiar estratos de una región, pero también ir a otras regiones a lo largo del planeta para entender qué pasó también ahí. A eso se llama correlación entre las rocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es correlacionar? Es comparar. Por ejemplo, en el mismo sistema del Gran Cañón de Colorado, entonces, en esa formación sedimentaria, los geólogos han estudiado en diferentes partes de ese Gran Cañón y que han visto que algunas regiones, el río descubierto hasta cierta parte, como ven aquí, entonces esta parte es la que se mostraba antes en la ilustración, entonces se ve que esta roca, digamos, ellos le ponen nombres a los estratos. Por ejemplo, este se llama entrada, este se llama formación Carmel, esta es la formación Navajo. Pero ¿qué se ve? Que ya en esta zona los geólogos no pueden seguir estudiando porque ya el río no erosionó hasta ahí. Es decir, que lo más antiguo aquí es la Navajo. Pero en otra zona del río, quizá más al sur o más al norte, entonces se ve que justamente está ahí la formación Carmel y Navajo. Pero ya se ve algo que no se miraba en esta zona. Se ve otra formación más abajo que es la Cayenta. Y así, hasta llegar a la formación, digamos, Kaibab. Esta es la última que se ve acá, pero no se ve más porque la erupción no logró destapar todo. Pero en otra zona se ve la formación, la caliza Kaibab, y se ve en otras zonas más antiguas que aquí no estaba. Entonces yo puedo correlacionar lo que veo acá junto con lo que veo acá y hacer toda una idea de qué pasó en el estudio del tiempo. A propósito, aquí están viendo un calendario geológico de eventos que más adelante veremos, y eso es lo que le llama el calendario geológico, el tiempo geológico dividido en periodos, en eras, etc. Entonces, la correlación de rocas permite estudiar ciertos lechos rocosos de alguna zona y compararlos con lo que vemos en otra zona, formando así todo un rompecabezas y completando la información que en uno faltaba con la complementación de otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta roca se ve que es vieja. Todos estos niveles de roca son viejos. Y el más viejo es este esquisto. Pero no significa que esto es lo actual, ¿verdad? Sino que el estudiar otras rocas me indican de que lo más actual es esto que está acá, esta formación. Esta es la más reciente. Así que las rocas algunas tienen más información que otras y eso va a depender de las circunstancias del relieve geológico de alguna región. Ahora, a veces no es posible correlacionar solo rocas sin haber entre ellas algún indicio de la vida que existió en el pasado. Entonces eso nos lleva a echarle un vistazo a los fósiles. Un fósil es una estructura que en su pasado estuvo viva y que las condiciones ambientales hicieron de que en vez de descomponerse como típicamente hace un cadáver, entonces, minerales fueron llenando las cavidades de los tejidos biológicos y esos minerales se fueron endureciendo y con el tiempo los minerales se fueron acomodando en la forma de la anatomía que tenía el organismo. Entonces, cuando esos minerales ya están completamente formados, ahora queda una huella petrificada de lo que antes era ese organismo. Entonces, los geólogos, junto con otras disciplinas, como la paleontología, pueden utilizar los fósiles para estudiar lugares que están muy lejanos entre sí. Vaya, por ejemplo, si en el pasado existieron dinosaurios de un tipo de especie, aquí en América, pero también en África, entonces lo que no me permitirían hacer las rocas para relacionarlas, sí me permitirían hacer esos dinosaurios. Porque si ellos desaparecieron en una época, entonces puedo estudiar esos eventos y compararlos con los que ocurrieron en esta zona del mundo, por ejemplo. Vamos a ilustrarlo aquí con estos casos. Por ejemplo, se ha descubierto que los peces aparecen en ciertos niveles de roca en el mundo. Es decir, cuando los científicos han estudiado estratos muy antiguos de roca, ya no hay peces ahí, sino que los peces aparecen en rocas ligeramente jóvenes. Antes de los peces, se ve que aparecen también muchos reptiles. Y en rocas mucho más profundas,
se ve que aparecen organismos muy pequeños y que pertenecen ahora a lo que ahora llamamos artrópodos, que son hormigas, escorpiones, arañas, etc. Entonces, las arañas son muy antiguas, ¿verdad? Las hormigas son muy antiguas porque aparecen fósiles de estos animales en rocas que están muy por debajo, rocas sedimentarias muy profundas. Entonces, a eso le llamamos registro fósil. Por ejemplo, esta ave que vemos aquí está fosilizada. Las aves y los peces y los mamíferos ocupan regiones que están bien arriba en las rocas, es decir, rocas más jóvenes. De hecho, los mamíferos son los últimos que aparecen en esta escala de rocas. Entonces se llama registro fósil al estudio, es decir, a la documentación que dan las rocas de cómo la vida fue apareciendo progresivamente en la Tierra. Estos animales que ven aquí son artrópodos, ese que estoy ilustrándolo aquí. Entonces, ¿qué hace un geólogo? Bueno, compara rocas de varias zonas y puede hacer un estudio como este. Fíjense aquí en esta ilustración. En este tipo de roca se ve que hay fósiles de plantas, estrellas de mar y de moluscos, estos son moluscos, y de cráneos de reptiles, ¿verdad? Entonces, en estratos más profundos se ve que ya no hay reptiles y que siguen habiendo helechos, siguen habiendo moluscos y hay otros organismos que aquí arriba no están, que estos son artrópodos llamados trilobites. Entonces eso me da a entender a mí que estos animales son muy, muy antiguos y que en los registros más nuevos de las rocas más recientes ya no aparecen. El hecho de que no vea cráneos de reptiles ni mamíferos en niveles posteriores me indican que estos animales aparecieron mucho después. Y eso me permite a mí hacer una escala de tiempo, así como está acá. En esa escala de tiempo, estas flechas que están acá, tienen que ver con el grado de aparición en las rocas, ¿verdad? Así, por ejemplo, vemos que este tipo de plantas están en la actualidad, pero también estuvieron desde muy antiguo, desde mucho tiempo atrás. Que estos animales que está ilustrado acá existieron por muy poco tiempo, pero se extinguieron después. Entonces puedo hacer con los fósiles y con las rocas, puedo correlacionarlos y hacer toda una escala de tiempo, que es lo que vemos en los calendarios geológicos. Ahora, dijimos antes que un problema de la datación relativa es que no establece fechas, solamente establece una comparación de qué es más joven y qué es más viejo. A continuación vamos a hablar de lo que se conoce como la datación con radiactividad. Esta datación, a diferencia de la datación comparativa o relativa, esta ya ofrece fechas. Veremos cómo funciona.